Ya, vamos a explicar hoy día lo que es la gracia. ¿Ya? La gracia. Esta palabra tiene que ver con la semántica griega. Bien. Esto quiere decir un benefactor. Benefactor. Ya, esta es una N. Benefactor. Y viene de la palabra griega que significa caris. Creo que se pronuncia así. Caris. Bien. ¿De qué trata esta palabra? Bueno, esta palabra trata de qué? De que un rey desea en su corazón traer a un hombre de toda la población, de todos los terratenientes, por así decirlo, y elige a uno, a este de acá, y lo trae ¿a qué? A comer a la mesa del rey. Bien, junto con el rey. Y también puede darle dones a su familia, y también puede traer también a la familia arriba. Bien. Y puede ser un tiempo prolongado donde goza de los deleites de la mesa del rey. Y luego, ¿qué ocurre? Luego baja y es una persona que ha recibido, ¿qué cosa? La gracia, él y su familia, ¿cierto? Él y su familia, o sea, fue un benefactor. Eso es lo que quiere decir todo este dibujo. Ahora, esto es hablando humanamente, lo que significa, ¿cierto? Lo que significa la gracia. Bien, ahora tenemos aquí el Nuevo Testamento, que rebosa, por así decirlo, ¿cierto? Rebosa de la gracia del Señor. Y hay que mirarlo con esos ojos, con ese entendimiento, ¿cierto? Que ya es una obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Con los corazones ya de una iglesia madura, ¿cierto? Madura, vamos a escribir aquí. De una gracia ya muy, ¿cierto? Muy llena de gracia la iglesia, llena de gracia. Y ha escrito ya en su madurez ha escrito los evangelios. Bueno, y todo el Nuevo Testamento, por así decirlo, ¿cierto? Y además, ¿qué es lo que conlleva esto? Nos enseña ¿a qué? A corregir. Dice que toda la escritura es inspirada para instruir, corregir, exhortar, ¿cierto? Para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Pero quién es el hombre? ¿Uno en especial? No. ¿Sino quién? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Porque es su cuerpo. Bien. Ya. ¿Por qué tiene que ser necesario esta visión? Ahora, para comprender lo siguiente.
Hemos visto qué es lo que significa la gracia. Hemos visto que las escrituras en el Nuevo Testamento también, también como el Antiguo, pero yo me estoy refiriendo solamente al Nuevo, ¿cierto? Aquí también voy a poner también el Antiguo también. Pero en el Nuevo Testamento ya abunda mucho más la gracia del Señor. Ahora, ¿qué significa que este rey manda a una persona acá, ¿cierto? Bien, entonces acá tenemos Juan 3:16, ¿cierto? Juan 3:16, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿cierto? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más que la cosa, mas tenga hacia arriba, ¿cierto? Vida eterna. Aquí lo he hecho con unas flechas, pero aquí también vamos a ver que es que Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cierto? Para que tengamos, ¿qué cosa? Esa vida eterna. Y esa vida eterna, hemos hecho aquí un dibujo, ¿cierto? Pero la vida eterna, ¿qué es lo que es? Que te conozcan a ti. Vamos a poner así. A ti. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, la gracia tiene que ver con eso. Eso es gracia. Que Dios ha enviado a su Hijo, ¿cierto? Ha enviado a su Hijo. ¿Y para qué? Para que se dé a conocer a los hombres. ¿Y qué más? Y Él le anuncie la vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti. Al único Dios verdadero es Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces esa es la gracia del Señor. La gracia entonces está en la persona del, bueno, no así persona, está en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bien. Ahora, hemos dicho que la gracia ha venido a llenarlo los corazones, ¿cierto? ¿Y para qué? Para comer de esa gracia. Entonces el propósito, vamos a tener aquí, el propósito de la gracia, ¿qué es lo que es? Dios. Vale, perdón, gracia. ¿Qué es lo que es? Dios. Dios envía, ¿para qué? Para que vengan y lo conozcamos a Él. Este es el fin. Esa es la gracia que Dios se quiere dar a conocer. Dios se quiere dar a conocer. Esa es la gracia. Y dicen de nuestro Señor Jesús, a quien Dios ha enviado. Entonces, acá tenemos que, en la carta de Lucas, tenemos, bueno, antes de decir la carta de Lucas, vamos a decir, ¿cómo es que se dio esta gracia? La manera. Bien. ¿Cierto? Dios envía a ¿quién? A su Hijo. Su Hijo, ¿qué es lo que es? Él es el enviado de Dios, ¿cierto? El que lo conoce como Padre. ¿Y qué ocurre? Es crucificado. Luego, ¿qué ocurre? Es muerto. Pero ¿qué ocurre después? Es levantado. Es levantado, es resucitó. ¿Y qué pasó? Y lo sentó ¿a quién? A su diestra. No tan solamente que lo levantó, no tan solamente que lo levantó, sino que también lo exaltó a su diestra. Entonces, esta es la gracia que tiene Dios para con los hombres. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que todos lleguemos a esa unidad con Él. Y por eso es que en la carta de Efesios también nos dice, ¿qué nos dice? Bendito Él sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cierto? También dice que nos levantó juntamente con Cristo. También habla de la muerte, sobre el bautismo. Dice, ¿acaso no sabéis que habéis sido bautizados en el bautismo de su muerte? También dice que hemos sido crucificados juntamente con Él. También dice que el Hijo se hizo hombre, se identificó con nosotros. Y también podemos destacar aquí esa célebre frase que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la fe, lo vivo en la, ¿cierto? Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hijo de Dios, que me amó y que me salvó. ¿Cierto? Que me amó ahí, ¿cierto? Y que me salvó hacia arriba. Por eso dice que también tenemos que estar ocupados en la salvación. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Porque siempre hay un problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a ponerlo ahí con una carita mala. El problema es despreciar o menospreciar o burlarse. Ahí sí. Disculpe la letra, ¿cierto? Burlarse. Ya. ¿Qué dice la María? ¿Qué dice? Dice, a los humildes, ¿qué dice? A los humildes los llenó, sobreabundó a los humildes. Pero a los ricos, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre con los ricos? Los envió vacíos, así, sin nada. Ese es el problema. Ahora, ¿qué significa esta riqueza? ¿El dinero? No. ¿Qué significa esta riqueza? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿El amor al dinero? Sí, ¿cierto? Hay un corazón que ama el dinero, sí. Pero hay muchos ricos que entienden eso. Pero ¿cuáles serán estos ricos? ¿Quiénes serán estos ricos? ¿Quiénes serán estos ricos? Vamos a ver aquí en la segunda hoja. Estos ricos menospreciadores, ¿quiénes son? Tenemos a uno que ustedes se van a acordar al tiro con esta expresión. ¿Cuántas cosas eran para mí? ¿Para mí qué cosa? Ganancias. ¿Cuántas? Enumérelas. Eran para mí ganancias. Ganancias. Riqueza. Ganancias. ¿Quién es ese? Ese es el apóstol Pablo hablando, ¿cierto? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias? ¿Qué es lo que hacía Pablo antes de ser Pablo? Primero era un Saulo. Y dice que aventajaba mucho en mi nación, era fariseo de fariseo, en cuanto a la ley, irreprensible, linaje de Benjamín, ¿cierto? Se gloriaba en la carne, ¿cuánto?
riquezas. Y a los ricos envió vacío. Riquezas. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias? ¿Y qué pasó cuando encontró a Cristo? ¿Qué hizo con esa riqueza? Las he estimado como ¿quién? Como basura, dice. Creo que yo voy a escribir esa pura palabra porque el original habla de otra palabra. Pérdida también dice. Pérdida. El original habla de una palabra que es asquerosa. Así. ¿Por qué? Porque estas cosas que eran para él ganancias, él perseguía a la iglesia de Dios. Con todas estas cosas, las riquezas, él perseguía a la iglesia de Dios. Hasta que el Señor se le apareció y ahí comprendió, ¿cierto? Y ahí comprendió que él se gloriaba ¿dónde? En las riquezas. Por eso dice, y a los ricos envió vacío. ¿Por qué? Lo mismo que le pasó a Pablo cuando empieza a predicar el evangelio, ¿a dónde? A los judíos carnales. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo le llama a Pablo? Y dice, con razón dice el profeta Isaías le dice a ustedes menospreciadores. Menospreciadores. ¿Por qué? Porque estaban menospreciando ¿a quién? La gracia del Señor Jesús. Entonces, cuando se menosprecia la gracia del Señor Jesús, es un menosprecio a Dios. ¿Y ellos qué dice la carta de Romanos? Dice que ellos quisieron establecer su propia justicia. Su propia justicia, no teniendo en cuenta, ¿qué cosa? La justicia de Dios, que es por la fe. Estas no la quisieron tener en cuenta. Y amaban su propia justicia. Y también su propio celo. Y también sus propias interpretaciones de la ley. Y también sus propios mandamientos de hombres, porque querían ser más santificados que los demás. ¿Le huele eso hoy día algo normal, algo común que usted escucha? Claro que sí, porque la carne sigue siendo carne. Hoy. ¿Cuánto celo? ¿Cuánta justicia propia? ¿Cuántos mandamientos de hombre? ¿Cuántos fundamentos de la misma iglesia que son casi divinos? Divinos, así, que lo han divinizado. Y se ha menospreciado ¿quién? A la persona de Jesús. Y por eso dice, a los ricos envió vacío. Y a los humildes, ¿qué ocurrió? Los llenó. Los colmó. Ahora bien, entonces nos damos cuenta quién eran esos ricos. Los ricos, ¿cierto? En celo, en justicia, en todo lo que es la humanidad, sin Cristo, sin justicia de Dios, sin justicia que es por la fe. Y esto es lo que tenemos que ver. Tenemos que hacer una inspección, examinado a vosotros mismos, dice el apóstol, si estáis en la fe. Y si el Espíritu convence de pecado. Y si no, es porque, ¿qué pasó? Los hemos, ¿qué cosa? Contristado. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia justicia ya hecho ya. Y esto es lo que quiere el Señor. ¿Qué es lo que quiere? Dice en la carta de Corintios. En la carta de Corintios dice así, de que y Él os confirmará hasta el día de ¿dónde? De su venida.
Entonces, esto tómelo usted como una que nos está confirmando. ¿Qué cosa? Para que comprendamos todo este celo humano, toda esta la justicia humana, la justicia religiosa, y que muchas veces está en contra de la justicia de la fe. Y estamos siendo ricos como un Saulo antes del Señor. Y decimos que estamos en Jesús, en esa lleno de colmado de la gracia del Señor. Amén.